Ok, vale, entonces vamos a ver lo que es chapa metálica el día de hoy. Vamos a comenzar. Chapa metálica no es otra opción más que igual trabajar en sólidos, pero en este caso nosotros vamos a tratar los sólidos. ¿Sí me escuchas por ahí? Vamos a comenzar. Es básicamente chapa metálica, les comento que es muy parecido a trabajar con sólidos. Es prácticamente igual. La diferencia es que en este caso nosotros vamos a utilizar láminas. Vamos a utilizar mucho la operación de lámina, ¿vale? La operación de lámina, ¿qué tiene de diferente? Pues que nos funciona o nos sirve para poder realizar tipos de láminas, troquelados, doblados. Por ejemplo, aquí vamos a poner, mira, son como de este tipo, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es aplicarle operaciones a la misma lámina con ciertos grosores, ciertos dobleces, ciertas perforaciones que podemos meter de una vez y al final mandarlo a un corte láser. ¿Cuál es el beneficio? Básicamente es agilizar un poco los procesos de manufactura acorde a ciertos estándares, ¿no? No todo va a ser siempre sólidos, ¿no? Hay industrias donde se maneja muchísima chapa metálica, hay otra industria donde se maneja más moldes, troqueles va con chapa metálica, perfiles estructurales va con estructuras directamente. Y también tenemos la otra opción, pues, de que vayamos directamente con superficies, que va más allegado al ámbito automotriz. En este caso, no sé tú más a qué estés relacionado o que te quieras relacionar un poco más. De ahí va a depender más o menos dónde te quieras enfocar más. Igual el curso como tal, se comenta en un principio, vamos desde lo básico hasta lo avanzado y ya de ahí se empieza a especializar. Tenemos por ahí diferentes cursos para que ustedes se especialicen ya sea en chapa metálica, un poquito más de estructuras y también un poco más de superficies. En este caso, no sé, coméntame por ahí más o menos que tú a qué más o menos estarías allegado, qué te gustaría más o menos como enfatizar más. Pues también es para ir viendo los alumnos, ¿no? Qué enfoques intentan o qué enfoques requieren ustedes como tal. Bueno, mira, para chapa metálica tenemos las siguientes opciones. Aquí nos aparece lo que es brida pestaña, convertir a chapa, también podemos convertir un sólido a una chapa, pero necesitamos que sea con la operación lámina. Entonces, cuando vamos a trabajar con chapa metálica es preferible directamente, desde un inicio, trabajarlo como una chapa metálica. ¿Esto por qué? Porque facilita más la transición, ¿no? Es más sencillo de que una vez nosotros estemos pensando en el diseño desde la chapa metálica, agilizar el proceso con el cual estamos trabajando, ya que si la pasamos un sólido a chapa metálica, puede que tengamos un poco más de, no enfoques diferentes, pero sí que tengamos más información un poco regada por ahí, ¿no? Entonces, esa información nos va a facilitar de cierta manera el trabajo. Entonces, siempre es importante saber qué es lo que necesitamos hacer. Como te comento, chapa metálica pues nos sirve principalmente para poder empezar a trabajar en estructuras laminadas, porque la chapa metálica se va mucho a la lámina para poder aplicar dobleces, cortes que sean un poquito más sencillos a la industria, que podamos trabajarlos mejor y que pues también nos facilite, ¿no? También el entorno de trabajo. Hay piezas que son un poquito más complicadas que otras. Todo siempre depende en la manera en la que la trabajemos, ¿no? Entonces tenemos aquí el convertir, el pliegue recubierto. Es básicamente las operaciones son, digámoslo entre comillas, un poco iguales, si no es que similares a las básicas. Lo único que cambia es que aquí tenemos la opción de jalar una brida de arista. O sea, podemos darle un cuerpo a lo que viene siendo nuestra, nuestro segmento, o nuestro, principalmente nuestra placa inicial. Podemos darle espesor a partir de una esquina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos girarlo, podamos darle más cuerpo de ciertos ángulos que nosotros queramos.
Por lo regular esto entra más siempre con la opción para trabajar, pero directamente desde lo que es las orillas, ¿no? Las aristas son las que nos permiten hacer este tipo de cambios y de confecciones diferentes, ¿vale? Luego tenemos las caras de inglete, aquí también es básicamente lo mismo, pero podemos seccionarlo en varias partes, ¿no? Para que vaya dando una forma característica de la chapa. También tenemos el dobladillo, podemos hacer dobleces directos. Por lo regular esto también lo podemos utilizar para herrajes, para otro tipo de circunstancias diferentes. Tenemos el doble pliegue para doblar doble vez. Es básicamente como si nosotros estuviéramos dando las operaciones que al final vamos a manejar en lo que es em, ¿cómo se llama? Podemos decirlo, en una lámina. Son las operaciones que nosotros vamos a realizar, ¿no? Entonces, pues de ahí es de donde vienen todas estas operaciones. Luego también podemos ponerlo con un croquis y trabajarlo directamente, también nos ayuda bastante. Podemos hacer pliegues en cruz, una brida barrida directamente. Esto es, necesitamos una curva guía para que se pueda ir proyectando, ¿no? También tenemos para quitar las esquinas, podemos darle herramientas de conformado de chapa, por ejemplo, que tenga cierto volumen, que se baje del volumen, que cambie un poco. Y la otra, pues aquí la tenemos que son directamente lo que es un cartabón, ¿no? Aquí le llama cartela de chapa metálica, también es posible para esto, serían los nervios, para reforzar lo que viene siendo nuestra chapa metálica. Cada una de ellas, pues establece diferentes patrones, diferentes maneras de usarlo, diferentes maneras en las que nosotros podemos estar dando estos refuerzos. También tenemos las ranuras de pestaña, el estampado, obstruir un corte, eso es lo normal, taladro sencillo y los respiraderos también podemos utilizarlos. Un corte normal, también podemos realizarlo entre dos caras, que se proyecte. El desdoblar es básicamente ¿para qué? Para poder revisar la cantidad de pliegues que vamos dando, cómo los vamos haciendo y que pues nos ayude a revisar si las operaciones que estamos generando pues nos pueden ayudar bastante o nos van a afectar. Ya es cuestión de ir revisando esa parte, ¿no? También hay que desde un principio ver cómo vamos a ir haciendo sus dobleces con la finalidad de que al operador pues se le facilite un poco más el trabajo, ¿no? Que sea un trabajo más eficaz, más sencillo, más productivo. Aquí tenemos también la contraria para doblar e ir viendo el desarrollo de esos dos. También podemos desplegar la chapa completa, que es básicamente para revisar dónde vienen esas líneas de doblez. Luego por ahí también tenemos el de sin pliegues, la rasgadura, eso es más que nada para hacer una ruptura y agregar un tipo de cara extra todavía en lo que viene siendo un sólido que posiblemente nosotros pusiéramos de más, una extensión del mismo y que de cierta manera puede que nos llegue a perjudicar o no, pero esto va a depender, como te comento, de la estructura que nosotros queramos generar. Y insertar pliegues, pues es básicamente para transformar el sólido a una chapa metálica. Si te fijas, ahí en la animación viene perfectamente, es una caja completa, es sólida, en este caso tenemos dos opciones de trabajarlo. Una es cortar pues todas las caras y después unirlas o mandarlo a mecanizado directamente. O la otra que también podríamos hacer es como lo muestra la figura, podríamos directamente mandarlo a una chapa metálica, hacemos la chapa metálica y podemos aplicar soldadura en esas esquinas, ¿vale? Ok, entonces vamos a comenzar. Para empezar, todo se traduce igual, viene desde el croquis, todos tenemos que trabajar desde el croquis directamente. Y aquí la diferencia es esta. Mira, aquí lo único que necesitamos es simplemente una línea. Y en esta línea, por ejemplo, vamos a ponerle 120. Eso es todo. No hay que cerrar croquis, no hay que tener croquis cerrado, solamente bien delimitado. ¿Para qué? Porque vamos a aplicar la operación de lámina, ¿vale? Entonces aquí ya nos vamos a chapa metálica, brida, pestaña. Y si te fijas, reconoce inmediatamente a la operación. Tenemos dos opciones.
hacerlo de un lado de la línea, la otra podemos cambiarlo por aquí. Desde la superficie cara plano podemos seleccionar una cara, desde un vértice si lo tuviéramos una equidistancia. Y con esta podríamos decirle, quiero que sea la mitad. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando un espesor de la chapa de 1.9, entonces 1.9 entre 2 y podríamos dejarlo a la mitad, ¿no? Va a depender, como comento, de toda esa parte, cómo lo manejemos. Y esto es para la altura, para decirle, ¿sabes qué? Quiero que sea plano medio, quiero que cambie, quiero que vaya más abajo, más arriba. Entonces todo va a depender de esa parte. Aquí podemos aplicar una simetría, ¿para qué? Para que la chapa se despliegue mitad y mitad prácticamente. Luego, también por aquí, en estos mismos parámetros, podemos utilizar parámetros de una vez, de material, pero necesitaríamos agregarlo desde un principio, ¿vale? Entonces, aquí hay dos maneras de darle un espesor a nuestra chapa. Una es utilizando una tabla de calibres, que eso se ve ya en un curso más especializado, que es básicamente seleccionar una tabla, ¿vale? Donde nosotros podemos cargar todos y cada uno de nuestros espesores de la lámina. ¿Cómo buscamos esos espesores? Aquí directamente, pues podemos buscar calibres de láminas, y eso es con lo que se genera la información. Aquí tenemos los diferentes calibres. Por ejemplo, aquí está. En este tenemos desde el calibre 12 hasta el 26, ¿vale? Que es igual a 0.45 milímetros. Todo estos son calibres comerciales. Siempre hay que buscar calibres comerciales para poderlos trabajar, para que sea más sencillo buscar y encontrar lo que viene siendo el material. Luego, después de esto, tenemos los parámetros de la chapa, que es básicamente qué tan ancho lo queremos. Ese es el parámetro, podemos cambiarlo por la tabla. Y si le sabes que vamos a utilizar un calibre 20, que sería 0.92. Entonces, mi placa va a tener un espesor de 0.92. Luego, aquí por lo regular no hay que moverle, que es la fibra neutra del pliegue, que es básicamente hacia donde todos, digamos que cada material sabemos que tienen ciertos pliegues, ciertas fibras, porque al final de cuentas están compuestos de diferentes minerales que le proporcionan, a través de un tratamiento, proporcionan pues cierta rigidez, cierta dureza o cierta flexibilidad. No todo depende del tipo de tratamiento, cómo se maneja el material, pero por lo regular lo vemos más en acero, ¿no? Esto es más acero directamente para poder trabajarlo. Entonces, una vez que tenemos esta parte, pues ya más definida, aquí también podemos sacar el desahogo, si fue rectangular, rasgado o semicilíndrico. Esto es como que no tiene muchísima diferencia todavía. Ok, por lo regular esto déjaselo en rectangular, que coincida todo, y con eso es más que suficiente. Ahora, aquí en dirección 1 es donde podemos decirle qué tan largo o qué tan corto sea. Vamos a decirle que sea de 40. Y aquí, en automático, en el árbol de operaciones cambia un poco. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la opción chapa metálica. ¿Ya viste? Entonces, al momento de que nosotros tenemos chapa metálica, quiere decir que esto es una lámina. ¿Podemos darle más espesor? Sí, pero lo va a seguir tratando como una lámina. ¿Cuáles serían las ventajas o las desventajas? O más bien la manera en la que lo utilizamos, como comento, sigue siendo solamente para láminas. Si lo hacemos más grueso, por obvias razones, al hacer un doblez va a complicarse mucho más el doblez, va a hacer que sea más complicado de trabajar y puede que tengamos muchos errores, ¿no? Entonces, por lo regular, siempre hay que utilizar calibres que sean bastante suaves para el doblez, a menos que quieran hacer un corte. Entonces, en el corte, pues no hay tanto tema, también lo puedes trabajar como chapa metálica, pero pues la cantidad de dobleces sí sería un poco menor. Hasta aquí, dudas, preguntas al respecto, ¿vamos bien?
Ok, bueno, parece que no hay dudas. Entonces vamos a continuar. Te digo, depende mucho a qué te dediques. Realmente depende de tu industria. Por lo regular, las chapas metálicas suele utilizarse para izajes por lo regular. Mira, aquí está. Y también para hacer alguno que otro tipo de elementos. Por ejemplo, estos son de sujeción. Este es un tipo de izaje también. Este es otro tipo de izaje, también para chapas, puertas, por lo regular va más por ese rumbo, la verdad. Pero la realidad es que también se utiliza en el sector automotriz. Mira, esto es una chapa metálica. Esto es un formado, esto es un corte, aquí tiene sus dobleces. Entonces, si te fijas en sí también los carros, prácticamente la carrocería, la mayoría, si no es que en su totalidad, son piezas de chapa metálica, exceptuando los que sí son sólidos completos, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos de chapa metálica. Estos, por lo regular, es más sencillo hacerlos con lo que viene siendo superficies. Por lo regular, una superficie te hace trabajar un poquito mejor, pero también la realidad es que una chapa metálica, si puedes aplicar todas estas operaciones, funcionaría. Por lo regular, se utiliza más en este tipo de paneles. Son casi paneles que utilizas para sujeción, para montar algún tablero, para montar algún aditamento. Por ejemplo, aquí este es un tipo de chapa metálica también, el cual está sujetando pues lo que viene siendo el desahogo del carro. Entonces, sí hay variaciones, hay diferentes tipos de chapa. Por ejemplo, este es más sencillo hacerlo en chapa, este no. Sería con conformado, pero puedes sacarlo desde de la chapa metálica directamente. Sin embargo, sugerencia, este tipo es mejor sacarlo con superficies, ya que es un poco más sencillo de trabajar. Las superficies son un poco más moldeables en este caso. Y lo que puedes hacer es que si ya tienes diseñado el componente, sacarle el negativo directamente a esta parte con chapa metálica. Entonces también es otra opción de trabajarlo. Pero, como te comento, por ejemplo, esta es una carcasa de un estéreo. La carcasa directamente la puedes hacer en chapa metálica sin ningún problema. Aquí se ven los orificios, los dobleces y es lo que hace que embone correctamente en el carro. Aquí está una chapa, pero totalmente desplegada. Aquí faltaría agregar los dobleces que lleva para que pueda embonar correctamente. Aquí está otra. También en las computadoras es bastante frecuente, de hecho es mucho más frecuente en electrónica, en línea blanca también, ¿qué más? Televisores igual. Prácticamente muchos componentes llevan chapas metálicas, aunque son piezas, digámoslo, un poco reducidas, ¿vale? Entonces es bastante aplicable. Te digo, todo depende en que te enfoques, el área en la que te enfoques siempre es la que va a tener un poco más de diseño, de chapa metálica o no. ¿Alguna otra duda, pregunta? Correcto. Entonces, continuemos. Ok, entonces ya una vez que tenemos aquí nuestra primer componente, pues básicamente la base, primer panel, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya podemos utilizar brida de arista para poder movernos y darle cuerpo a partir de esa esquina. Luego, aquí también tenemos diferentes informaciones de los parámetros de la brida. ¿Como cuáles? Como el radio de determinación, la separación,
la longitud de la brida, este es muy importante, y también el origen de la medición. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque podemos cambiarlo y puede ser o más largo o más corto, dependiendo de la opción, ya que hay medidas que van después del radio que se figura, otras antes del radio y otras, digámoslo como que en la mitad del ángulo, ¿no? Aquí donde tenemos este radio, digámoslo que sería a esta mitad. Entonces, eso es lo que nos hace que una medida sea o más grande o más pequeña. Entonces, para tomarlo en cuenta, ¿vale? Porque podemos llegar a cometer el error en la distancia. Y luego aparte tenemos la otra, la posición de la brida. Aquí yo la tengo que comience por dentro. Entonces, estamos quitándole material a esta medida. Si yo le digo que sea por fuera, se alarga un poco más, agregando un material extra que ya tenemos, pero de cierta manera dejando un poco más, ¿no? Y aquí pues prácticamente lo empieza del final, ¿no? Entonces estas medidas es importante saberlas. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una caja de 1,20 por 1,40, si nosotros empezamos aquí ya tuviéramos medida extra, que sería este radio. Entonces siempre es importante saber de dónde comenzar y de dónde terminar, ¿vale? Por ejemplo, yo por lo regular siempre se lo dejo aquí a la cara interior. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que fuera a esta medida. Por ejemplo, vamos a ver, esta le pusimos que mida 120 y esta mide 40. Ok, vamos a cambiarla, vamos a ponerle que mida 40. 60 directamente, ya estamos en los 60. Entonces, del otro lado podemos aplicar lo mismo, recorremos 60, listo. Y aquí, ok, aquí la medida, vamos a ver, la quiero más o menos del interior. Si me das un momento. Ok, entonces, mira, aquí tenemos pues la opción Teo de dónde vamos a comenzar esa medida. Entonces, estos 60 que tenemos aquí, nosotros los queremos que lleguen hasta acá, hasta este punto, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es en el origen de la posición de la medición. Aquí, este de aquí no se alcanza a ver, pero sería intersección virtual interna, que es la que me permite mayor distancia. Si yo voy acá, me acorta la distancia, esta la mantiene igual y este es el único que me permite ampliarla, ¿vale? Entonces aquí vamos a dar a aceptar, vamos a revisar esas medidas. Siempre es importante revisar que las medidas sean las correctas. Entonces, vamos allá. Entonces, de este punto a este punto debe de medir 120, no más, no menos. Y aquí lo tenemos, 120, ¿vale? Porque la otra te mide internos, de aquí a aquí. Y eso no lo necesitamos. Vamos aquí y aquí. Y aquí tenemos 116,16. Entonces no nos serviría esa medida si nosotros queremos el volumen en este punto en 120, ¿vale? Luego, la distancia externa. Vamos a ver. Yo la necesito de este punto a este punto. Entonces, aquí ya tenemos una distancia de 60,92. Entonces, estamos en exceso. Hay que corregirla. Para corregirla, ya sabes, nos vamos a la operación y damos editar operación. Entonces, este doblez debería de presentarse desde la parte interna, ¿vale? Parte de atrás, de aquí, no de enfrente, porque si no hace el aumento directo. Entonces, vamos acá y vamos acá. Y ahora sí ya tenemos con una ligera variación, eso sí ya no se lo podemos quitar porque es por el doblez que maneja, que da 60,000803. ¿Qué es lo que sucede? El software por normativas o por estándar directamente ya no que te promueva, sino que ya te da directamente algunos excesos para que el doblez que genera te lo aumente. O sea, no te quite material, sino que el material que te vaya a dar al desdoblarla, que es aquí en chapa metálica, cuando nosotros la ponemos,
Vamos a ir, ¿cuál es nuestra opción? A ver, aquí vamos a chapa. Vamos a darle desplegar. Aquí tenemos un error, vamos a revisar cuál es el error. Ok, parece ser que no quiere aplanar una cara. Dice que no pueden ser enderezadas, pues realmente sí tiene que, porque al final de cuentas es un doble sencillo, no habría mayor problema. Vamos a revisar, es la última operación que estamos generando. Vamos a actualizar, quitamos la chapa y ok, ahora me sale que es otra operación. Vamos a ver, aquí tenemos un pequeño error al momento de que estuvimos generando la chapa. Vamos a revisarlo con desdoblar. Esta va a ser mi cara fija y estos quiero que sean mis pliegues. Pliegue de la arista y pliegue de la arista. Vamos a aceptar. Ok, parece ser que no se mueve. Algo externo le está afectando. Vamos a ver qué es. Las medidas no parece que sean. Vamos a cambiar, a subirlo un poco. Desde plano medio, esta profundidad específica, sin dirección 2. Plano de croquis. Damos a aceptar y damos a actualizar. Que la operación se quedó pensando. Vamos a seleccionar. Se me detecta los pliegues, pero parece ser que no lo desborda. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos el cuadro delimitador, queda abajo, debería quedar arriba. Y este pliegue es el que me indica que no puede aplanar. Y por aquí tenemos un error, pero es al momento de la construcción de la chapa. Vamos a volverla a rehacer. Muchas veces ese es el detalle de trabajar con chapa metálica. mm, Tiende bastante a generar muchos errores. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo la tratamos, cómo la realizamos, para evitar este tipo de conflictos que se tiene. Vamos a hacer lo mismo, 120, y vamos a hacer chapa metálica. En este caso, vamos a ver hacia arriba, vamos a ponerle que mida 40. Tenemos el espesor, todo lo demás lo dejamos igual. Quitamos la simetría, inversión, todo bien. Y vamos a hacerle los pliegues de la brida. Serían 60 hasta la medida exterior, la posición de la brida, metal interior para que nos cuadre. Y vamos a ir revisando poco a poco. Ok, me está dando bastantes errores. Qué raro. No tendría en sí por qué estar batallando el software, porque esta chapa metálica está prácticamente sencilla. Vamos a ver, si desplegamos normal, bueno, no hay ningún tema. Ok, vamos a ver, el error está dada en esta, al momento de generar la brida. Y no me dice por qué el error.
Vamos a revisar si no es acaso el coeficiente de K, que es el que te da el doblez que se genera, pero dudo mucho que sea esa parte porque, puesto que ya lo tenemos los valores normales. Aquí ok, ese el tema, es el radio. El radio debe ser igual que el espesor de la chapa. Entonces aquí sí vamos igual. Vamos a ver. Rectificamos todo. Y seguimos estando abajo. Vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a quitar la chapa. 8 al radio de doblez. Vamos a dejarlo. A revisar sus dobleces. Punto 8. Separación. Radio predeterminado. Fibra neutra del pliegue. Pues no se movió. Vamos a ver si cambiándolo. Aquí vamos a dejarlo como factor K. 0.5. Vamos a ver. Ok, todavía sigue con estos errores. Vamos a la otra. Factor K. Ok. Sí. El tema es el factor K de doblez que estaba, bueno, está directamente dado, que fue el que por ahí moví sin querer. Mira, es este de aquí. Y vamos a operación. El factor K es básicamente la fibra neutra del pliegue. Nosotros lo tenemos en cero, que quiere decir que es un doblez recto, o sea, no tiene esa flexibilidad de movimiento, ¿vale? Entonces aquí es mejor agregarlo, quitar fibra neutra y dejamos el factor K. Factor K por lo regular ya lo da en automático, entonces es mejor dejárselo con el automático. ¿Para qué? Para no estar batallando con la fibra estar buscándolo, ¿no? Porque aquí tenemos fibra neutra del pliegue, deducción del pliegue, pero aquí pide, sí o sí, que nosotros lo pongamos. Si lo ponemos y queremos desdoblar, no me deja porque no tiene ese factor. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que modificar ese factor de doblez. Aquí, por ejemplo, vamos a los 60. La equidistancia está bien. Lo que nos falta aquí es el factor de doblez, que sería el factor de K, ¿vale? Que es fibra neutra de pliegue. Activamos y factor de K. Y ahora ya me permite realizar el doblez. Entonces, así es como nos quedaría. Ahora, si nosotros medimos, la distancia total son 178.48 milímetros, pero teóricamente nosotros deberíamos decir, mira, pues si aquí tengo 1.20 y le sumo 60, pues ya me daría, ¿no? 160. Digo, 100, perdón, serían 160 y 20 serían 180. Y desdoblada la pieza me da 178. Como que se contrae un poquito la información, pero no es eso, sino que estamos aprovechando material que ya está ahí para dar la medida exacta que nosotros necesitamos. ¿Vale? Entonces, eso es por lo que tenemos que tener mucho cuidado, estar revisando cómo se modifica, ¿no? Cada una de las opciones, cada una de las cosas con las que nosotros estamos trabajando. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien? Ok, excelente.
Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos con la que tenemos un poquito más completa. Aquí, por ejemplo, la medida total es 237. Debería ser 120 y 60. Tendríamos que tener 180 y 60 más. Serían aproximadamente 240, ¿no? Pero tenemos material. Recuérdenlo entonces, eso es lo que nos ayuda a poderlo trabajar de una manera un poco más diferente. Luego, si nosotros tratamos, ahora sí ya, vamos a cerrarlo completo, vamos a hacer una caja completa. Aquí vamos a cerrar, en vez de 120 vamos a llegar a 100, bueno, sería 120 entre 2, para que nos cuadre las opciones. Vamos a activar la fibra neutra. Activamos la fibra neutra, factor de K. Aquí vamos a voltearlo. Y en vez de 120 vamos a dividirlo entre 2. Da los 60. Tenemos dos opciones, ¿no? Podemos jalar esta hasta el final y aplicar la soldadura aquí en la esquina. O la otra también podríamos encontrarlo, ¿no? En este caso. Entonces, cualquiera de las dos es bastante interesante. Cualquiera de las dos funciona. O también podremos utilizar doble pliegue, no nos funcionará mucho. Las caras a inglete, pues tampoco. Porque aquí lo único que hace es a través de un croquis es lo que nos permite trabajarlo. Entonces, vamos a continuar con las siguientes opciones. Vamos a cerrarlo. Entonces, escribimos aquí los 60. Vamos a aceptar. Ah, ok, aquí nos está faltando el factor de K, que es el de la fibra neutra del pliegue. Vamos a aceptar. Y del otro lado también. Pero aquí, en vez de dejarle los 60, hay que dejarle el hueco. Entonces, 60 menos 0.5, que serían 59.95. Damos a aceptar y ahí ya tenemos una cajita. Y todavía, pues aquí nos faltaría el fondo, lo podemos aplicar desde este punto. Entonces podemos aplicar la otra brida. Y en este caso decirle, ah, mira, ¿sabes qué? No lo quiero hasta una profundidad, lo quiero hasta una arista y que la fusione. Bueno, este no me dejaría porque tenemos una línea paralela. Y aquí no podremos proyectarlo sobre la línea base, entonces tendríamos directamente hasta el vértice. Seleccionamos nuestro vértice para cerrar. Recuerda, pues lo tenemos por arriba y ahí damos a aceptar. Y ahí ya tenemos nuestra brida. Que aquí lo ideal, por eso me marca el error, debería ser por abajo, ¿no? Para que no afecte los de arriba. Vamos a cambiar la fibra, factor de K. En este caso vamos a dejarlo por abajo.
Ok, aquí dice que se entrecruza consigo misma, entonces vamos a dejarlo a una distancia para que no salga ese error. Ok, nos sigue comentando lo mismo. Vamos a ver dónde choca. Básicamente aquí. Entonces, o inclusive ahora que ya por debajo podríamos hacer que corra un poco más. Vamos a ver si se entrecruzan. Parece ser que sí, como que afecte un poco. Vamos a ver si ahí no nos bota el error. Parece ser que no. Sí, como que todavía tenemos algunos temas que mejorar por este lado, pero pareciera que con esto podemos realizarlo, ¿no? En sí. Digo, hay diferentes maneras de verlo. De hecho, sí es la que me está marcando el error. Vamos a ver, vamos a regresar un poquito a la información. Vamos a suprimir esta de aquí y vamos a ver cuál es la que nos está afectando. Entonces, esa es l- lo complicado, ¿no? De esta parte, de poder tratarlo. Está revisando que claramente pues se haga el doblez y el desdoblez como debe de ser, que trabaje como debe de trabajar, ¿no? De hecho, aquí seguimos teniendo errores. Me parece que va a ser en la última cara, en esta. Entonces aquí vamos a retroceder la operación. Sería esta brida. Lo más seguro no tenga factor de K. Y sí, aquí no tenemos factor de K. Entonces damos a aceptar. Revisamos nuevamente. Y aquí ya tenemos el despliegue total. Volvemos a regresarlo. Vamos a reactivar la última operación. Y esta es la que me marcaría el error. Entonces, vamos a revisar cómo corregir esta operación. Digo, eso es lo complicado de estarlo trabajando. La realidad es que si quisiéramos hacer una caja, es la peor opción de trabajarlo desde un lateral y luego cerrarlo desde la base. Ahorita vas a ver por qué. Mira, aquí, ahorita vamos a realizar la misma caja, pero de diferente manera. ¿Qué es lo que pasa? Es por este corte. Le estamos quitando a este doblez, entonces tenemos que revisar. Ok, si tiene que empezar todavía más abajo el doblez y aquí lo podemos centrar un poquito más. Esto es más que nada para lo largo, entonces no hay mucho tema entre lo largo y lo corto, pero si te fijas, ahí ya estaría. ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí en este caso tenemos toda esta parte hueca, pero la chapa ya funciona. Así es como se tendría que mandar a cortar. Entonces tú puedes sacar esta lámina, la mandas a cortar y aquí te vienen los dobleces hacia donde van. La realidad es que pues si lo queremos ejecutar, pues no nos va a quedar como debería de ser, no va a funcionar como lo necesitamos, ¿no? Al final de cuentas, sí es un diseño, pero no es un diseño muy práctico, muy digámoslo, realista de cierta manera. Entonces hay que corregir muchísimas opciones. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Todo bien. Ok.
Que entonces vamos a ver cuál sería la forma correcta. Por eso es lo que comento de que es necesario, eh, más que tener nociones, es realmente saber cómo funciona, ¿no? Las operaciones, cuál sería la mejor opción, buscar diferentes opciones. Y esto es más que nada solo práctica, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que lo hiciéramos de la siguiente manera. Para empezar, vamos a revisar las medidas que generamos. Empiezo uno. Y entonces aquí vamos a revisar cuál es su ancho por su largo. Entonces, de ancho 120, de largo 120 y de ancho traemos 60. Nos quedó exacto lo que necesitábamos. Entonces, cuestión de que te digo, no sería lo ideal que quedara. ¿Por qué? Porque tenemos este hueco muy grande por la parte de abajo. Entonces, si nosotros necesitamos que quede a esas medidas, pues simplemente hay que corregirlo un poco. Entonces, vamos igual a croquis y vamos a trazar, pero ahora vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a trazar todo completo. Entonces, de las dos maneras podemos trabajar. O sea, no es necesario que sean líneas también, pero tomar en cuenta que la operación se tiene que ver reconocida sí o sí como una lámina. En este caso va a ser 120, no, 60 de ancho por 120 largo, ¿vale? Y aquí pues nos vamos directamente a chapa metálica, no necesitamos hacer más. Y aquí el espesor 0,92. La fibra vamos a aplicarle el factor de K. Y aquí para que no lo mueva directamente. Listo. Es más, desde un principio vamos a agregar el material. Vamos a hacerlo con un acero a 36. Y ahora sí, para utilizar los factores de K, pero del material. Ahora sí podríamos utilizar aquí factor de K y utilizar parámetros de chapa del material. Aquí me parece que todavía no lo indica, pero vamos a darle a aceptar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Es más sencillo. Lo único que vamos a hacer es brida de arista igual y vamos a seleccionar las cuatro esquinas. Bueno, las cuatro aristas de la caja. Tres y la cuarta. Necesitamos una altura de 40. Y tenemos cerrado. Revisamos cómo se propagan las operaciones. Si se propagan dentro del área o están añadiendo material. Parece ser que si se propagan en el área. Está igual en el área. Entonces damos a aceptar. No tenemos más que hacer. Y listo. La misma caja, pero diferente proceso. O sea, hay muchos procesos para hacerlo. No es necesario ser solamente uno. Hay montones de ellos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Lo siguiente es básicamente desplegar la chapa. Ahí está. El corte es un poco más diferente. Entonces, diferente chapa, diferente material. Va a depender qué tanto material tengamos, como queramos la exposición. Pero, pues, este sería un poquito más complicado, ¿no? Porque tendríamos que aportar una gran cantidad de soldadura. Los 40 se nos están perdiendo de la altura prácticamente, entonces sería un poco más indeterminado de realizar. Sin embargo, en lo que viene siendo la segunda que hicimos, si se fijan, si es un poquito más o menos el mismo material, debe de ser la misma área de material, pero diferente proceso, ¿no? Sin embargo, aquí, como pueden observar, pues tenemos una altura un poquito más acorde. ¿Hasta aquí alguna otra duda, pregunta al respecto? ¿No? Todo bien hasta ahorita.
Ok, entonces, digo, esta es una manera de hacerlo. ¿Qué podemos hacer todavía aquí en esto? Podemos hacerle un dobladillo pequeño y justificar qué tan largo va. ¿Para qué? Porque podremos ponerle aquí unas bisagras pequeñas y podemos decirle, ah, mira, ¿sabes qué? Necesito que vaya un poco más pequeño, o sea, unos 3, por ejemplo. Ok, este es el largo. Vamos a revisar. ¿Qué más podemos ajustar? Ponerle 4. Ok, parece. Ah, ok. Este es el ancho. Vamos a dejarlo en 3. Y vamos a ver qué tanto. Vamos a ajustarlo. La forma, la figura, hacia dónde va. Qué tanto del redondeo queremos. Sería casi un cierre. Es como no nos serviría para aplicar una chapita por aquí. Entonces, este nos ayudaría un poquito más para meter un perno aquí en medio y podemos jugar con el ángulo 270. Sí, de hecho estoy escribiendo abajo, bueno, 269, ¿no? Y ahí ya queda casi redondo. Vamos a aumentar un poquito el radio, vamos a dejarlo a 3. Tal vez hasta unos 2 caería bien para que entre un perno. Y aquí ya tenemos este dobladillo. Esto es el ancho del dobladillo, hacia dónde va. Vamos a dejarlo de arriba para que quede un poco mejor, no de abajo del material. Aquí sí estaríamos agregando más material en vez de utilizar el material que ya está. Aquí utilizamos el material que ya está más un agregado y en este utilizamos todo un material nuevo, ¿vale? Entonces aquí vamos a dejarlo a 1.5 para que cuadre un poquillo mejor. Tenemos la fibra neutra, la dejamos con factor de K, tipo de rasgado de ahogado, dejamos igual en rasgado y damos a aceptar, ¿vale? Y ahora, si nosotros quisiéramos decir, ah, mira, ¿sabes qué? No necesito meter un perno completo, necesito nada más meter 3. Ok, vamos a aplicarle entonces un corte. Y el corte lo vamos a aplicar en esta, digámoslo, podría ser en esta cara. Hmm, Vamos a revisar, ¿cómo lo podremos aplicar? Hay que cortar, ¿no? En esta parte para poder realizarlo. O la otra, pestaña a ranura, ¿no? Podremos aplicarlo, dejarle una separación igual, vamos a dejarle unos 3. Pero esto es más como para agregar puntos de corte. De hecho es lo que dice, son cortes normales, esquinas, la longitud de 5 hasta la superficie, hasta una profundidad específica de 5, y no ignora instancias, equidistancia desde el punto 1 hasta el punto 2. Datos de grupo incompleto, algo nos falta. Ok, tenemos la arista, pero nos falta la cara sobre la cual va a trabajar. Y de hecho me pide que sea paralelo, perdón, perpendicular. Entonces, lo único que podríamos aplicarlo sería, mm, la única opción de aplicar esos sería de la siguiente manera. Mira, tendríamos que hacer lo siguiente. Otra hacia este punto. Y ahora sí, nos pide una arista y nos pide una cara. Aunque realmente la cara la pide directa, ¿no? Entonces es un poquito diferente la manera en que la tendríamos que apuntalar. Tal vez sería de la siguiente manera, dibujándolo encima, para que se fabriquen esas ranuras. Vamos a lo largo. Vamos a dejarlo con un incierto. Aquí, al no aplicar ese doblez, ve lo que sucede. O sea, vamos a manejar un poquito de sólidos con lo que viene siendo chapa. Se puede hacer los dos. Lo ideal es que fuera solamente chapa metálica, pero ciertas operaciones también requieren pues de esta parte, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, al momento de nosotros aplicar chapa metálica, por lo regular estos, ya te fijaste, no entran. ¿Por qué? Porque va totalmente recto, ¿no? Entonces,
va a 90 sin un radio, entonces alcanzar este doblez prácticamente de L es, digámoslo de cierta manera, imposible, ¿no? Porque al final de cuentas una dobladora siempre, siempre te va a dejar cierto radio del doblez. Entonces, pues no se puede trabajar de esa manera. Luego, aquí vamos a ver esta parte de pestaña y ranura. Ahora sí, nos pide una arista y una cara. Ok, me dice cara de ranura no válida. Ok, me la pide por la parte posterior o superior y luego me pide, ok, ya no me pide nada más. Ok, entonces dejamos aquí y vamos a darle a aceptar. Falta datos incompletos. Vamos a ver qué más me está pidiendo. Ok, aquí me pide cara plana, compatible con la pestaña, pero realmente no me deja seleccionar alguna otra. Vamos a ver, vamos a cambiar de opción. Pero es un poquito ya, estos son temas más, un poquito más elaborados. Entonces, realmente, una disculpa, no tengo toda la, aún me falta más profundidad en esta parte. Tiene rato que no utilizo chapa. Realmente siempre depende del trabajo que generes. Bueno, este sí se los debo. Déjenme investigar cómo se hace. Bien, bien, porque sí hay una manera de hacerlo. O sea, nada más genera ciertos cortes dentro de la ranura. Entonces, para que se los tenga completo, ¿vale? Pero vamos a seguir viendo lo demás. Entonces, aquí tenemos también, ya vimos el dobladillo, que es esta parte de aquí. Aquí vamos a cortarlo. Ah, y también la otra. Si se fijan, aquí tenemos el dobladillo, también se genera, pero este lo genera como un tipo de rolado, ¿vale? Para que pueda, pues, generarse esa circunferencia que al final nos da. Entonces, aquí ya generamos esta parte. Entonces, vamos a aplicar los cortes para generarlo, pues, de cierta manera, un cierto tipo de función, aunque no nos va a servir mucho el corte. Bueno, eso lo vemos un poquito más después. Vamos a revisar todas las operaciones y luego vemos esa parte de cómo generarlos por partes, porque si se puede, en este caso, vamos a generarlo al otro lado. Si se puede realizar lo siguiente, decirle que vaya solamente cierta longitud. Ok, este es el ángulo, también podemos cambiarlo, por ejemplo, aquí ponerle que vaya 30. Y aquí está, mira, aquí está la opción, es bridas de varias longitudes. Aquí podemos cambiarla. Ok, bueno, este es para seleccionar varias y que vaya a diferente longitud cada una de ellas. Pero hasta ahí. Hay otra opción, es la brida barrida. Necesito una trayectoria
Pliegue croquisado, no. Nope. Que sí, por ahí creo que está perdida. Pero sí hay una opción que te permite generar pedacitos nada más de una brida. O sea, no que sea toda completa. Un tipo de desahogo. Recortar los pliegues de los lados. Y sí, parece ser que no, como que tal no. No viene aquí, pero eh, debe de estar esa opción. Déjenme la busco bien también, que no toco mucho chapa metálica para estas opciones. Pues tal les enseño en lo que sí ya me la sé. Más diferente la opción, pero sigue siendo chapa metálica. Vale, bueno, entonces hasta aquí tenemos esta parte para que nos alcance la clase. Entonces vamos a hacer uno nuevo. Yo por lo regular a lo que me dedico más es a chapa metálica, pero en tuberías. ¿Vale? En tuberías también se puede, es bastante interesante también. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, por ejemplo, nosotros podemos generar un ducto, si queremos hacer un ducto de una lámina, lo genero yo de esta manera. Hacemos un círculo, pero este círculo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a darle, supongamos, yo quiero hacer un ducto de lámina rolada, pero de 20 pulgadas, ¿no? De diámetro. Lo que tengo que hacer es simplemente recortar esa circunferencia a que no llegue a cerrarse completamente. Entonces, por aquí agrego lo que es nada más un pequeño, digámoslo de cierta manera, corte. Más que corte, una diferencia entre estos dos para que para aplicar, ahora sí, lo que viene siendo recorte de entidades. Dejamos hasta aquí. Damos punto 5 y aplicamos el recorte. Te van a ver por qué. Ahora, con esto yo ya puedo generar, ahora sí, mi chapa metálica redonda con un espesor. Por lo regular yo ocupo en calibre 12, 14 más o menos, depende, pero por lo regular siempre es 1.22. Si no mal recuerdo, es un calibre de bastante espesor. 1.21, calibre 18, no es demasiado, pero es por lo regular que se genera esto para que no evitar que se chupen los ductos por la presión de la succión, más que nada. Entonces aquí nada más vamos a la dirección 1, que sería hasta una profundidad específica. Vamos a decir, yo quiero 1 metro. Y aquí damos a aceptar. Este tubo es para hacer un rolado. Yo ya con desplegar, aquí tengo cuánto es lo que yo necesito de placa para rolarla y que pueda hacer mi ducto. Prácticamente esto es lo que me ayuda más. De hecho, bastante, porque yo aquí puedo aplicar más cosas. Mira, por ejemplo, vamos a alargar la operación un poquito más. Vamos a decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que mida más. Vamos a decirle que mida unos 2 metros. 1,5 m estará perfecto. Ese que 1.5, vamos a quitarle 1, una M, y con eso. 1.5, por lo regular yo lo utilizo más para lo siguiente. Yo aquí tengo pero yo por lo regular le aplico injertos. O sea, no solamente tengo esa conexión, sino que genero más conexiones que me ayuden a entablarlo. Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito recortar este tubo. Claramente, yo tengo que tener ciertos ángulos de conexión, no es a 90, no es como generar una boca de pescado, entonces lo genero de una manera totalmente distinta. Aquí lo que hago es básicamente lo siguiente. Aquí vamos a aparecer este croquis, ¿para qué? Para tomar su centro, y yo croquizo, dibujo a su lateral.
Y en este lateral a mí me permite crear una línea que me va a permitir generar una línea con ángulo. Esto es solamente una línea guía. Entonces, supongamos yo aquí, así como lo tengo, quiero injertar un ducto a 40 grados. Ya lo tenemos. Ok, y yo quiero que vaya a una distancia de injerto de la orilla a su centro de aproximadamente, no sé, unos 300. De hecho, estamos muy pegados todavía. Vamos a alargar un poco más. Sigue estando muy pegado. Es el que vamos a necesitar aún más. Voy a dejarle unos 600. Más o menos por ahí. Vamos a injertar un diámetro bastante pequeño para que no haya tanto tema. Siento que sí va a quedar. Bueno, vamos a injertar uno pequeño. Vamos a hacer diferentes tipos de injertos. Y yo quiero que mida aproximadamente, vamos a ver, unos, no sé, si injerto unos 400. Entonces, ok, pero los necesitamos de aquí afuera. Entonces vamos a dividir esta parte más o menos en dos. Vamos a recortarla. Vamos a hacer que una parte llegue aquí y la siguiente con una línea y una sección igual de colineal. Y aquí ahora sí vamos a darle la distancia del ducto. ¿Sabes qué? Yo quiero que mida unos 400. Entonces, con esto yo puedo ahora generar lo siguiente. Referencia, plano, selecciono la línea y luego mi punto. ¿Para qué? Para proyectar un plano a ese ángulo. Damos a aceptar y sobre ese ángulo, ahora creamos un croquis. Igual vamos a injertar un tubo redondo. Si es de 12, vamos a injertar uno de 8 pulgadas. Más pequeño, igual aplicamos lo mismo. Para empezar, vamos a aplicar dos operaciones. En este caso, una es el corte, para generar el corte en el tubo receptor, y otra el tubo. Entonces, en este caso, el corte va hasta el siguiente y se proyecta, ¿ya vieron? Entonces, aquí damos a aceptar y yo tengo proyectado este corte. ¿Qué sucede si yo me voy a chapa metálica? El corte aquí está. Y si se fijan, lo hice directamente en la costura, no es lo ideal, pero yo podría soldar toda esta parte con este y me quedaría este libre. Si quisiéramos cambiarlo, la costura, sería cuestión de mover, pues básicamente ahora sí, la costura del ducto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues nos podemos ir acá arriba y vamos a modificar esta de aquí, ¿no? A modificar hacia donde llega. Vamos a quitar este.
esta opción, ya que sea totalmente recto. Ok, aquí está. Y vamos a girarlo un poco, ¿no? Ya, con eso es más que suficiente. La costura la generamos en otro lado, casi a un lateral. Y con eso tenemos más que suficiente para que el corte nos quede en un solo lado, ¿no? Entonces es cuestión de ir jugando con estas partes, ir sabiendo cómo construirlo. Y aquí pues inclusive vamos a hacer un tubo un poquito más largo. Vamos a dejarlo a unos 600, 800, que sería 80 centímetros. Ok, entonces ahora sí ya lo puedo proceder a lo siguiente. Vamos igual al plano, croquis, y igual, trazamos nuestro ducto de 8 pulgadas. Vamos a aceptar. Aplicamos el corte. Moverse un poco. Vamos a proyectar la vista. Listo. Damos la separación correcta. Tiene que ser mínima, ¿no? No tiene que ser la que yo pongo. No hay un estándar. Pero por lo regular yo siempre trato de utilizar un mínimo de grados. ¿Para qué? Para que el corte sea un poquito más pequeño y la soldadura sea un poco, bueno, quede un poco más junto, ¿no? Al redondeo, directamente. Entonces con esto podemos aplicar ahora sí el corte y listo. Ya abrimos esta parte y ahora sí podemos proyectar con chapa metálica y ahora sí hasta la superficie. Y estos dos no están fusionados. Es un tubo independiente del otro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Selecciono este tubo, o aquí me sale ya directamente otra opción de chapa desplegada, que sería chapa desplegada 3. Yo selecciono la chapa desplegada 3 y me voy a desplegar y me lo da del pequeño. ¿Ya vieron? Y aquí tiene el corte directamente de ese ducto, para que no haya tanto tema. Entonces, vamos a injertar ahora un cuadrado. Vamos a injertarlo a un lateral. Entonces, vamos a la parte superior. Usamos el plano planta. Y este lo vamos a injertar, no sé, a unos, digámosle, el que quede lo más recto posible, a unos 70 grados. 65 está perfecto, ni 60 ni 70, 65, estamos bien. Vamos como a la mitad. Y aplicamos la misma, ¿no? Vamos a bajar este de aquí hasta un extremo del tubo. Vamos a proyectar, porque en este caso sí voy a proyectar un ducto bastante amplio. Entonces vámonos a los 700 directamente, parece ser que sí estamos bien. Vamos a proyectar un ducto de aproximadamente, ¿qué les parece? Un 12 por 2, un 15 por 15. Vamos a ver, más o menos. El ducto que yo tengo proyectado aquí, si no mal recuerdo, es un poco más pequeño. Es de 10, sí, es más pequeño. Entonces tendría que ser aproximadamente de menos, un poquito de diámetro más chico, ¿no? Entonces, si es de 10, dejémoslo en 9 pulgadas. Vamos a hacer un cuadrado de 9 por 9, prácticamente. Casi es como si fuera un redondo, no hay tanto tema. Vamos a proyectar aquí y este vamos a darle que sea colineal. Listo. Hacemos la extensión, vamos a decirle que mida 1 metro, ¿no? Es 1 pulgada. Ok, 1 metro.
Luego, aquí lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Salimos del croquis, vamos a referencia, plano, línea, punto y listo. Damos a aceptar, damos croquis, creamos croquis sobre el plano 2 y nos vamos a proyectar para que nos dé el ángulo de visibilidad. Y vamos a trazarlo un triángulo, un cuadrado con centro, ¿no? Y vamos a movernos un poquito para tomarlo. Vamos a hacer de 9 pulgadas. Vamos a dejarlo de 200 por 200. No exceder tanto y utilizar diferentes tipos de medida. Listo. Como comentamos hace un momento, en el corte no es necesario aplicar el cuadro, el corte del cuadro. Simplemente es nada más en la brida, ¿vale? Entonces aquí vamos a operaciones, obstruir corte, igualmente hasta el siguiente, vamos a aceptar y ahí tenemos la perforación. Es un poquito diferente, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué sucede al momento de yo decirle, a ver, quiero saber cómo está el corte? Te fijas, no es totalmente cuadrado por el ángulo que estamos generando. Si fuera 90 estaría exactamente, pero en este caso no. Lo que podemos hacer es cambiar el ángulo y va a cambiar la inclinación del corte. Entonces vamos a dejarlo a 50 para que cambie un poco más la inclinación de ese corte y ahí aplica la inclinación. Ahora, si yo quiero ver cómo voy a mandar a cortar esta placa, vamos a desplegar y ahí ya la tenemos, ¿no? Tenemos nuestros dos agujeros, uno ovalado y uno cuadrado. Salimos y vamos a proyectar nuestro tubo cuadrado. Damos croquis, buscamos la proyección, igual con uno en medio. Vamos a movernos un poco para tomar el centro. E igual, 200 por 200. Proyectamos la visibilidad, aplicamos un corte para que no quede totalmente cerrado. ¿Quién pase con una línea extra? Bueno, con dos. Eliminamos estas dos. Proyectamos. Coincidente. Cota entre las dos. Y proyectamos la medida de separación. En este caso sería 0.5, que es la que más o menos manejo. Y listo. Realizamos el corte. Pum. Y ahora sí, proyectamos nuestra chapa. Y le decimos que hasta la superficie. Selecciono la superficie y ok, aquí nos está saliendo que un pequeño error por ahí porque lo proyecta hasta la siguiente, ¿no? Como que se pasa directamente, como que no estamos seleccionando bien la cara. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a seleccionar por dentro. Ok, como que trata de seleccionar toda la cara, pero no la necesitamos hasta ese punto. Vamos a seleccionarla hasta un vértice, a ver si nos permite trabajar. Que no debería ser lo ideal sería, sí. ¿Por qué no hasta un vértice? Porque lo hace la proyección recta y no necesitamos una proyección recta, necesitamos una proyección con una curvatura. Y esa curvatura simplemente la da la superficie. Entonces, aquí lo que podemos hacer es jugar con equidistancia de la superficie. Y aquí le vamos a poner 1. Es más, el mínimo, punto 1. Vamos a buscar esa equidistancia de la superficie. Vamos a que voltee un poquito más. Ok, si pareciera que no va a permitir llegar hasta allá.
Sí, no. Entonces aquí tenemos que aplicar la siguiente. Sería proyectarla. Tenemos la razón. La proyección llega hasta acá abajo, no sería lo ideal. Y no, lo otro sería lo siguiente. Esto no es tan recomendable. Debería de quedar directamente hasta ahí. No sé por qué proyecta de más. A menos que el corte sea más pequeño, pero si no mal recuerdo, el corte sí es más pequeño. Como que sí lo está tomando más pequeño el corte. Entonces vamos a agregarle un poquito más a esta parte, ¿no? De 200, vamos a agregarle 201. La proyección, sí. Sí, es, lo que sucedía era que el corte era más chico que lo que era la proyección del ducto, por eso se proyectaba hasta el final, ¿no? No detectaba esta cara, sino que detectaba la cara de abajo. Por eso lo proyectaba hasta ese punto, pero aquí ya lo tenemos bien. Entonces, ahora, si nosotros queremos revisar la chapa metálica de este, aquí está, ¿no? Este es el corte necesario. ¿Para qué? Para que embone directamente en el ducto a este ángulo. Entonces, si yo oculto este ducto, que es el principal, vamos a ocultar, aquí ustedes pueden ver el corte. ¿Ya vieron? Inclusive es el corte con un ángulo. Y aparte del ángulo, también traemos el radio, ¿no? Entonces, está aplicando ambos cortes. ¿Qué es lo que sucede? Que al hacer chapa metálica, pues nos permite de cierta manera realizar esos cortes para después nada más seleccionar los dobleces. Y aquí tenemos qué dobleces son. Uno, 2, 3 y 4. No hay más dobleces al respecto, no es necesario capturar otro doblez extra. ¿Por qué? Porque esos nos permiten trabajar simplemente con el doblez necesario, ¿no? Que es lo esencial nada más. Entonces, si nosotros nos vamos por aquí, ¿cómo podemos sacar esta información para mandarla a corte? Por lo regular, una máquina CNC siempre sí o sí, mm, de cierta manera, lo que lee nada más es archivos de XF o de WG, que son prácticamente líneas de comando. Al final de cuentas, siguen siendo líneas tal como los maneja Solid. La diferencia, pues, es la extensión, ¿no? ¿Cómo lo podemos proyectar? Nos vamos aquí en archivo, nos vamos a guardar, guardar nuevo, guardar como. En mi caso, yo puedo dar exportar, cualquiera de las dos es válida, pero lo que vamos a buscar es lo siguiente. Al momento de el guardar como, vamos a buscar en tipo, vamos a buscar DWG, seleccionamos DWG, ponemos exportar, todavía no se va a exportar. Hay que continuar con las siguientes opciones. ¿Cuáles son? Ahí vamos. Ok. En estos archivos ahora, bueno, en estas propiedades lo que nos pide es lo siguiente. Archivo de XFDWG. Exportar ¿qué? Chapa metálica. ¿Qué vamos a exportar? La geometría, las líneas de pliegue, las aristas ocultas también. Bueno, esas no son necesarias, el croquis tampoco. Y operaciones de biblioteca tampoco. Nada más necesitamos líneas de pliegue y la geometría. Damos a aceptar y directamente la chapa que ahorita está nos va a salir en un pequeño recuadro para poder revisar si está correcto, ¿no? Hay que revisar si está correcto. ¿Por qué? Eh, Porque de cierta manera muchas veces se llegan a perder algunas líneas, entonces hay que corroborar que efectivamente una sea la forma y dos sean las líneas. Ahora, ¿qué sucede con estas líneas? Por lo regular, estas líneas, sinceramente, nunca las mando yo a corte láser porque el láser se puede confundir y hacer esos cortes. ¿Qué es lo que sucede? Que va a depender si en la máquina de CNC ustedes pueden, de cierta manera, medir o cambiar el espesor del corte. Si lo pudieran hacer, estas líneas irían con ese espesor, o sea, quitar menos material que no llegue a cortar la pieza. ¿Para qué? Para que sea más sencillo realizar los dobleces, ¿no? Entonces, depende mucho de la máquina a la que se mande, el proceso que vayan a realizar. Siempre hay que pensar en esos procesos que estamos realizando, ¿no?
Entonces, en este caso, pues ya lo podemos exportar, damos guardar y directamente pues se guarda nuestro archivo de nuestra DWG. Ya lo podemos buscar, lo revisamos, aquí lo tengo y lo podemos abrir con un visor de DWG o directamente con AutoCAD en caso que lo tengan. Yo aquí para darle velocidad vamos a abrirlo con un visor directamente. Y aquí en el visor me va a marcar simplemente lo que son las líneas, ¿vale? Y aquí está. Las líneas reales me las marca totalmente sólidas y las líneas de pliegue me las marca punteadas, ¿no? Esto es para indicar que aquí se va a realizar los dobleces. Entonces, todo tiene diferentes maneras de trabajarlo siempre y cuando ocupemos la mejor, ¿no? Lo ideal es siempre ocupar la mejor para que nos permita de cierta manera agilizar el trabajo y que todo quede un poquito más rápido. ¿Hasta aquí alguna otra duda, pregunta que tengan al respecto? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Todavía falta bastante de chapa metálica, no se preocupen, todavía lo vamos a dar otra repasada, porque sí es un tema bastante extenso. ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ah, ok, si no te aparece, aquí es sencillo, mira. Si no te aparece chapa metálica, te vas aquí donde están las pestañas de abajo y aquí en esta le das clic derecho. Por ejemplo, tienes operaciones, esa sí, si la tienes, la debes de tener. O croquis, le das clic derecho y te vas a pestañas. Y aquí te aparece. Te aparece operaciones, croquis, tinta de croquis, superficies, chapa metálica, sistemas estructurales, piezas soldadas, herramientas de moldes, mallas, modelado de mallas. Y entonces aquí, pues ya nada más activas chapa metálica. Aquí yo lo quito, así te debe aparecer. Y aquí lo vuelvo a activar. Hasta aquí, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan al respecto? Todo entendido. Ok. Entonces, si no hay más dudas, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase.